¿sí? Por aquí voy a poner el ejemplo. Vamos a resolver vamos a ponerle aquí 2, por ejemplo. No quiero pintar. Poner aquí 2. Poner integrar. Creo que era pagar este de acá, ¿no? Ahí sí. Era integral. Vamos a escribirle como x cuadrado más 1 entre, por ejemplo, vamos a ponerle, el primero de ayer fue coeficiente, denominadores, factores con denominadores lineales diferentes. Ahora le voy a poner repetidos. Hasta ahí estamos bien, le voy a poner repetidos. Por ejemplo, x más 1 por x más 1 y por x más 1 y otro por x más 1. Hasta ahí estamos bien. Vamos a resolver este ejemplo de aquí. Y todo esto, arriba vamos a ponerle x cuadrado más 1. Y todo esto ¿por quién? Por dx. Entonces vamos a resolver esa integral. No, déjenme. Y con este. Ahí se alcanza a ver arriba, ¿no? Sí, ahí está. Ok. Ahí se ve. Entonces tenemos esa integral a resolver. ¿Sí? ¿Qué les dice su paso número 1? Pues tenemos que acomodarlo en forma de fracciones parciales, ¿no? Entonces, este de aquí lo vamos a acomodar de la siguiente manera. Que esto será igual, por ejemplo, a tener integral de ¿quién? Como todos los denominadores se parecen bastante o son completamente iguales, x más 1 por x más 1 por x más 1 por x más 1. ¿Cuánto x más 1 tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí puedo escribir como x al cuadrado más 1 dividido entre ¿cuánto? Entre x más 1 elevado al ¿qué? ¿A las cuántas veces? Se repite, 1, 2, 3, 4. Entonces, x más 1 elevado a la cuarta ¿qué? A la cuarta potencia, y todo esto multiplicado por el diferencial ¿qué? Por el diferencial x. Y ya está. Ahí tenemos este problema, ¿de dónde? Este problema de aquí. Ahora, ¿qué pasa o qué es lo que debemos de... ¿Qué es lo que debemos de hacer ahora? Representarlo en forma de ¿qué? En forma de fracción, ¿qué? Fracción parcial. ¿Cómo lo resolvemos o cómo lo representamos en forma de fracción parcial? Bueno, recordar que es el caso número ¿qué? El caso número 2. ¿Y qué les dice el caso número 2? El caso número 2 les dice que cada vez que tengan arriba una función cualquiera entre, por ejemplo, recuerda que aquí les puse cualquier ecuación. Y si yo tengo, por ejemplo, aquí x más 2 elevado a la tercera, esto sería igual al valor de a entre ¿qué? Entre x más 2 más b entre x más 2, pero ahora elevado al cuadrado, más c sobre x más 2 elevado al ¿qué? Y al cubo, más sucesivamente hasta terminar ¿en dónde? Hasta el exponente que tiene el binomio elevado a ese exponente. Así estamos bien, en este caso, pues aquí terminaría. Acá, como está elevado a la cuarta potencia, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que escribir? Que sería igual a ¿qué? Integral de ¿cuánto? De lo que viene siendo a entre ¿qué? Entre x más 1 más b entre ¿cuánto? Entre x más 1, pero ahora elevado al ¿qué? Ahora elevado al cuadrado. Más c entre ¿cuánto? Otra vez entre x más 1. ¿Cuándo voy a parar de realizar esta suma? Cuando llegue el exponente de 4. Aquí está elevado a la primera potencia, x más 1 a la primera potencia, x más 1 a la segunda, x más 1 a la ¿qué? A la tercera, más d entre x más 1 elevado a la ¿qué? Elevado a la cuarta potencia, y ya está. Ahí tenemos eso de ¿qué? Eso de ahí. Hasta ahí estamos bien. Y ya está, ¿no? Y todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por el diferencial x. Y ahí tenemos de esta función, la pasamos a una función en que en fracciones parciales.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que resolverlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, por eso, o para eso, ayer yo les dicté ya un procedimiento a seguir. Procedimiento que vamos a tener que estar siguiendo paso por paso. ¿Qué les dice el paso número 1? Bueno, representarlo en forma de fracción parcial, ya lo realizamos. Ahora tenemos que igualar la función en forma de fracción con la fracción parcial, ¿no? ¿Qué es eso de allá? ¿Y cómo es? Bueno, aquí lo voy a escribir, que sería de la siguiente forma. Sería x más 1 a la cuarta potencia, perdón, x cuadrado más 1 entre x más 1 elevado a la cuarta potencia, que va a ser igual a ¿cuánto? A dividido entre x más 1 más b dividido entre x más 1 al cuadrado más c entre x más 1 elevado al cubo más d entre x más 1 elevado a la cuarta, ¿qué? A la cuarta potencia. Hay que despejar la función que tenemos acá arriba, ¿no? Si está dividiendo, pasa que multiplicando. Entonces tendríamos x cuadrado más 1, que va a ser igual a ¿quién? Al valor de a entre x más 1 más b entre x más 1 elevado al cuadrado más c dividido entre x más 1, pero ahora elevado al ¿qué? Al cubo, más d dividido entre x más 1, pero elevado a la cuarta ¿qué? Elevado a la cuarta potencia, y como esto estaba multiplicando, perdón, está dividiendo, lo pasamos de este lado a multiplicar, y nos quedaría como que, como x más 1 elevado a la cuarta potencia. Realizamos propiedad distributiva, ¿no? Que es multiplicar únicamente esto de aquí, ¿por quién? Por esto de acá. Y así sucesivamente con cada uno de los demás. Esa es la propiedad distributiva. Muy bien, entonces continuamos, ¿no? Nos quedaría de la siguiente manera, como x al cuadrado más 1, que va a ser igual a por x más 1 a la cuarta, nos quedaría el valor de a por x más 1 elevado a la cuarta potencia entre x más 1 y ya está. ¿Qué es el paso número qué? Creo que fue el paso número 3 o 2, no recuerdo, donde hay que eliminar términos semejantes. Más por más, pues más. B por x más 1 a la cuarta, b x más 1 a la cuarta potencia entre x más 1 elevado al ¿qué? Elevado al cuadrado. Más por más, c por x más 1 a la cuarta, c x más 1 elevado a la cuarta potencia, ¿entre cuánto? Entre x más 1 elevado al ¿qué? Elevado al cubo. Más por más d por x más 1 a la cuarta, nos quedaría d por x más 1 elevado a la cuarta potencia, entre x más 1 elevado a la cuarta potencia. X más 1 a la cuarta potencia. Ahí está. Ahora sí, eliminamos términos semejantes. Tenemos que x cuadrado más 1 sería igual a ¿cuánto? En la división, ¿qué pasa con los exponentes? Se van a restar, ¿no? X más 1 a la cuarta entre x más 1 te quedaría como únicamente a multiplicado por x más 1 elevado al ¿qué? Elevado al cubo. Más x más 1 a la cuarta entre x más 1 al cuadrado, 4 menos 2, 2, te quedaría b multiplicado por ¿cuánto? Por x más 1 elevado al ¿qué? Al cuadrado, más x más 1 a la cuarta entre x más 1 al cubo, 4 menos 3, 1, te quedaría c por x más 1 elevado a ¿qué exponente? Nada más sería la primera potencia, más x más 1 a la cuarta entre x más 1 a la cuarta, pues se van a eliminar y nada más te quedaría más d. Y ahí ya tenemos en este caso, pues, la eliminación de los términos ¿qué? De los términos semejantes. ¿Qué es lo que tenemos que realizar ahora? Bueno, tenemos que desarrollar este binomio, esto de acá, sí, adelante, y esto de aquí. ¿Así estamos bien? Tenemos que desarrollar esos. Entonces, de aquel lado lo iremos haciendo. Por ejemplo, tenemos que multiplicar x más 1 elevado al ¿qué? Al cuadrado, al cubo, después x más 1 elevado al cuadrado. Empezamos a realizar la multiplicación. Puedo realizar la multiplicación por acá. Por ejemplo, x más 1 elevado al ¿qué? Elevado al cubo. ¿Sería igual a cuánto? A únicamente x más 1
por x más 1, x por x, x al cuadrado, más por más, una por xx, más por más, una por xx, más por más, una por una, pues nos quedaría como una. Aquí nos quedaría x cuadrado, x más 2 por x, más ¿cuánto? Más 1. Lo volvemos a multiplicar por x más 1 y nos quedaría de la siguiente manera. X por x cuadrado nos quedaría como x cúbica, más por más, 2x por x, 2x que 2x al cuadrado, más por más, una por xx. Después, una por x cuadrado, x al qué? X al cuadrado. Más por más, una por 2x, 2x más por más una por una que nos quedaría como una. Aquí nos quedaría como x al cubo, más ¿cuánto? 2x cuadrado más x al cubo, nos queda, perdón, 2x cuadrado más x cuadrado, 3 por x elevado al ¿qué? Al cuadrado, y más, x más 2x más ¿cuánto? Más 3 por x más ¿cuánto? Más 1. Si no quieren realizar esto, pueden utilizar el binomio elevado al cubo, que eso lo llevaron, por ejemplo, productos notables o no. No sé si se acuerdan de eso. Que les dice que si tienen un binomio de a más b elevado al cuadrado, esto es igual a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado, si no se acuerdan. Y después a más b elevado al cubo es igual a elevado al cubo más 3 multiplicado por a cuadrada por b más 3 por a por b al cuadrado más b elevado al ¿qué? Al cubo, perdón. Y ya está. Por si no quieren utilizar lo que yo hago aquí, pueden utilizar un binomio pues elevado al cuadrado y un binomio elevado al cubo, que son fórmulas básicas de ¿dónde? De matemáticas 1, ¿no? De productos notables, ¿va? Que si ustedes ya lo tienen por saber desde bachillerato, me imagino que lo han estado viendo. Entonces ya tenemos aquí, ¿no? Aquí ya tengo x más 1 por x más 1. Este valor me representa x más 1 elevado al ¿qué? Al cuadrado. Este valor de acá representa x más 1 elevado al ¿qué? Elevado al cubo. Entonces únicamente lo sustituyo por acá y me quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo? X cuadrado más 1, que va a ser igual a el valor de a multiplicado por ¿cuánto? ¿Cuánto vale x más 1 al cubo? Aquí nos está diciendo que sería x al cubo más 3 por x elevado al cuadrado más 3 por x más ¿cuánto? Más 1 más b por x más 1 al cuadrado. Aquí está x más 1 al cuadrado por x más 1 al cuadrado, perdón, x más 1 por x más 1, pues es igual a x más 1 al cuadrado. ¿Dónde está su resultado? Aquí está. Entonces nos quedaría b multiplicado por ¿cuánto? Por x al cuadrado más 2 por x más ¿cuánto? Más 1 más ¿cuánto? Más por más c por x, c que cx, hasta ahí estamos bien, más por más c por una, c más ¿cuánto? Más d. Ahora hay que multiplicar estos de acá. Para eso, pues tengo que borrar esto de aquí, no sé si ya lo notaron ustedes o si ya se lo saben de memoria. Todavía no. O igual abajo cabe, ¿no? Pero ya está muy abajo. A lo mejor no se va a alcanzar a ver. No creo. Bueno, voy a borrar de qué lado, nada más. De este lado, ¿va? Esto pues simplemente es el desarrollo del binomio elevado al cubo, que de igual manera pueden utilizar esta fórmula, ¿sí? ¿Quién sería el valor de A? Bueno, esto es A y esto es B, y nada más lo sustituyen en esta fórmula y ya calculan esto de acá. O lo pueden hacer de manera mental, ¿no? Aquí desarrollé el procedimiento pues para que vean cómo se hace. Voy a borrar esto de aquí nada más. Sí, creo que esto de aquí nada más. Esto de aquí. Bueno, entonces continuamos por acá. Aquí nos quedaría como x cuadrado más 1, que sería igual, multiplicamos propiedad distributiva, a por x cúbica, a por 3x cuadrado, a por 3x y a por ¿cuánto? A por 1.
más por más, pues nos quedaría como que, como positivo en la parte de aquí. A por X, ¿qué? A por X cúbica nos quedaría acá de este lado como AX al qué? AX al cubo más por más, nos quedaría de este lado como que, como más. A por 3X al cuadrado nos quedaría como 3 por X elevado al qué? 3 por X elevado al cuadrado. Y más por más, de este lado nos quedaría como más. Multiplicamos A por 3X, aquí escribimos, aquí me falta ponerle 3AX cuadrado. Más 3 por A por X. ¿Más cuánto? Más el último. Más por más, más. A multiplicado por 1, pues nada más nos quedaría la constante A. Y ya está. Realizamos lo mismo con B. Más por más, más, por más, más, por más. Todos son positivos. B por X cuadrado, BX cuadrado. B por 2X, 2BX. Y B por 1, nada más nos quedaría la que la B. Entonces aquí sería B por X al cuadrado más 2 por B por X más ¿cuánto? Más B. Más B. Y después, ¿qué tenemos? Más CX más C más D. Más CX más C y más ¿cuánto? Más D. Ahí están esos, ¿qué? Esos valores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues debemos de factorizar, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a factorizar? Recordan ahí sus pasos. ¿Qué le dice el paso? X cuadrado más 1, que sería igual a ¿cuánto? Debemos de factorizar en este caso, todo lo que multiplica a las X, empezando con las de mayor grado. ¿Cuál es la de mayor grado aquí? Bueno, pues la X elevado al ¿qué? Al cubo. Entonces aquí voy a escribir X elevado al cubo por todos los valores que multiplica a X al cubo. Como aquí nada más tenemos a 1, bueno, pues no hay tanto problema. Porque en toda la ecuación no hay otra X más X cúbica, o sí, ya no va. Entonces nada más aquí multiplicamos por ¿quién? Por A. Ahora factorizamos las X elevados al ¿qué? Al cuadrado. Y escribimos por acá todos los valores que multiplican a X al cuadrado. Aquí está una X al cuadrado, aquí está otro, y nada más son dos los que aparecen ahí. Entonces, ¿qué es lo que multiplica X cuadrado? Pues 3 por A. Acá, ¿quién más? Más B. Entonces aquí está. Ahora, X al cubo, X cuadrado, ¿quién sigue? La X, que multiplica ¿a cuánto? A todo lo que multiplique a X. Por ejemplo, aquí tenemos una X, acá está otra X y acá está otra X. Entonces, multiplicamos. ¿Qué es lo que multiplica a X? Pues el 3 por A. 3 por A. ¿Qué es lo que más multiplica a X? El 2 por B. Ahí está. ¿Qué más multiplica a X? El C. Y ya está. Ahora, como ya no tenemos más X, pues serían los términos independientes. ¿Cuáles son los términos independientes? En este caso tenemos al valor de ¿quién? De A, de B, C y ¿qué? C y D. Entonces, aquí escribimos más A, más B, más C y más ¿quién? Más D, que son los términos independientes. C, aquí está la D, la C, la B y el otro término independiente, o sea que no están multiplicados por la X, aquí está el otro. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a realizar? Recordar que debemos de igualar lo que se ha factorizado del lado izquierdo con las constantes de ¿qué? De la ecuación del lado derecho, de esto de acá. Si aquí lo multiplica X cúbica, bueno, aquí voy a escribir el valor de A. Ahí está. De este lado de la ecuación, ¿tengo X cúbica? No tengo X cúbica. Como no tengo X cúbica, entonces A es igual a 0. Ahora todo lo que multiplica a X cuadrada. ¿Cuáles son esos valores? 3 por A más B. Entonces escribo 3 por A más B y lo igualo con el coeficiente de X al cuadrado de este lado de la igualdad. ¿Cuál es el valor de X al cuadrado de este lado de la igualdad? Su coeficiente. ¿Qué es lo que multiplica a X? En este caso sería un ¿qué? Sería un 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, por eso le voy a igualar a 1.
Ahora todo lo que multiplica a X, que viene siendo 3 por A, 3 por A, más 2 por B, más C, que va a ser igual a ¿cuánto? Como aquí lo está multiplicando la X, lo voy a igualar con el valor o el coeficiente de X de este lado de la igualdad. Pero como no tengo un valor para X, aquí no tengo ninguna X, nada más X cuadrado, entonces aquí va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Ahora debo de escribir todos los términos independientes, que es A más B más C más D. Ahí está. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Pues va a ser igual al término independiente de este lado de la igualdad. ¿Cuánto vale? Pues simplemente es 1 y ya está. Y ahí ya tenemos nuevamente un sistema de ¿qué? Un sistema de ecuaciones, pero es muy fácil de resolverlo, porque aquí el valor de A ya nos está diciendo que es igual a 0. Lo sustituimos en la segunda ecuación y nos quedaría como 3 por A, o bien aquí voy a escribirlo otra vez la ecuación. 3A más B es igual a 1. 3 multiplicado por 0 más B es igual a 1. 3 por 0, 0. Entonces B es igual a ¿cuánto? A 1. Ya tenemos valor de A, valor de B. Si ya conocemos el valor de A y de B, ya podemos sustituir en la tercera ecuación y calcular el valor de ¿quién? Calcular el valor de C. Por ejemplo, nos quedaría de este lado 3 por A más 2 por B más C igual a ¿cuánto? Igual a 0. ¿Cuánto vale A? A tiene valor de ¿cuánto? De 0. Aquí les está diciendo. Entonces sería 3 por 0 más 2 por ¿cuánto? Por el valor de B, que es igual a 1, más ¿cuánto? Más C debe ser igual a ¿cuánto? A 0. 3 por 0, 0. 2 por 1, 2 más C es igual a 0. Positivo pasa a negativo. Entonces C va a ser igual a ¿cuánto? A menos 2. Ya tenemos el valor de A, de B y de ¿quién? De C. ¿Qué valor nos falta? El valor de D. Como ya conocemos A, B y C, podemos sustituir aquí y calcular el valor de la que, de la D. Aquí lo vamos a hacer. A más B más C más D igual a 1. El valor de A es un 0, el valor de B es un 1, más el valor de C, que en este caso es menos 2, más el valor de ¿quién? El valor de D, que no conocemos, es igual a 1. Aquí no hay nada, más por menos menos, 1 menos 2, menos cuánto, menos 1, más cuánto, más D, que es igual a 1. Pues negativo, positivo, entonces D va a ser igual a cuánto, a 1 más 1, por lo tanto D va a ser igual a cuánto, D va a ser igual a 2. Ya está. A negativo pasa a positivo. Aquí está, 1 más 1, 2. Entonces D es igual a cuánto, D es igual a 2 y tiene mucha lógica. ¿Sí? Tiene mucha lógica. Y ya está. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? ¿Dudas? Pues ya tenemos todos los valores de A, B, C y D. Ya podemos sustituirlo en aquella integral y pues calcular ese, ¿qué? Ese valor. ¿Sí? Ya lo vamos a resolver ahí. ¿Preguntas? ¿Dudas? Y ese fue el caso número 2. No siempre cuando se aplica fracciones parciales, aquí te dará un sistema de ecuaciones que tengas que utilizar Kramer. A veces tienes que utilizar, en este caso, simplemente sustitución, como lo que hicimos nosotros ahí. No es de siempre, ¿va? No siempre van a utilizar Kramer. Ayer utilizamos Kramer nada más porque nos dio un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Y no se podía despejar de manera directa como. ¿Copiaron esto de acá o todavía no? ¿Ya? ¿De aquel lado también ya lo notaron? ¿Eso de aquí? ¿O todavía no? ¿Listos o todavía no, chavos? Yo voy a borrar si no dicen nada. Usted no, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir anotando los valores de momento por acá. Mientras por acá. ¿Cuánto vale A? 0. ¿Cuánto vale B?
B nos dice que es igual a 1. ¿Cuánto vale C? El valor de C es igual a ver, es menos 2. Escribimos menos 2. Menos 2, ahí está. ¿Y cuánto vale la D? También 2. D es igual a 2. Ya está. Ahí tenemos esos valores. Nada más hay que sustituirlos ahí arriba. Y ya podemos calcular la integral. ¿Listos o todavía no? Ya después les toca a ustedes, ¿no? Ya después les toca a ustedes ahí resolver un problemita de estos. Pues hay que regresarse un tetra entonces. Y hay que regresarse por la materia de matemáticas, porque si no, ¿cómo va? No sé, la verdad. No los conozco así. No, no. Me memorizo algunos, por ejemplo, el de Pérez, creo Pérez, ¿no? Carlos Pérez, ¿no? Algo así. Carlos, ¿no? ¿Quién es? Bueno, algo así de Pérez, va. Y entonces, más o menos, ¿no? Y creo que es Torres, ¿no? Torres. Algo así, más o menos. Y por ahí a Johan, y más o menos. Está ahí. O algunos que me acuerdo. Pero así de todos, no. Entonces tengo como unos 600, 700 alumnos, creo. Así es. Bueno, yo digo, no, aunque les he contado, pero más o menos. Bueno, voy a borrar estos dos de aquí. Me imagino que ya los apuntan nada más para resolver aquella integral y terminar. Voy a borrar esto de aquí y esto de acá. Muy bien. Entonces, ahora como ya conocemos A, B, C y D, hay que sustituirlo en la integral. Valor de A, valor de B, valor de C y valor de D. Entonces, ¿cómo nos quedaría la integral? Nos quedaría integral de ¿cuánto? ¿Cuánto vale A? 0. Entonces sería 0 entre ¿cuánto? Entre X más 1 más, por ejemplo, ¿cuánto vale la B? B es igual a 1. Entonces sería 1 entre X más 1 elevado al cuadrado más la C. ¿Cuánto vale la C? Menos 2. Menos 2 sobre X más 1 elevado al ¿qué? Elevado al cubo. Más D. ¿Cuánto vale D? 2. Aquí está. Sobre X más 1 elevado a la cuarta potencia. Y todo esto por dx. ¿Cuántas integrales? Bueno, 0 entre X más 1 pues se va a eliminar. Y nada más nos quedarían estos tres. ¿Cuántas integrales tendremos aquí? 1, 2, 3. Y nos quedaría de la siguiente manera, como integral de ¿quién? De X más 1 elevado a la ¿qué? A la menos 2. De una vez lo voy a subir arriba con exponente ¿qué? Negativo. ¿Multiplicado por quién? Por dx. Ahora, más por más, o bien, más por menos, pues aquí nos quedaría menos. El 2, como es una constante, lo sacamos afuera de la integral. Nos quedaría 2, o bien, menos 2 por integral. Aquí está con exponente positivo. Lo voy a subir arriba con exponente ¿qué? Negativo. Y nos quedaría x más 1 elevado a la menos 3. ¿Por quién? Por dx. Acá hacemos lo mismo. El 2 es una constante. ¿Va fuera de dónde? De la integral. Sería 2 por integral. X más 1 a la cuarta potencia. Tiene exponente positivo. Lo subo arriba con exponente negativo. Y me quedaría como x más 1 elevado a la ¿qué? A la menos 4. ¿Por quién? Por dx. ¿Por qué lo subí con exponente negativo? Para aplicar, en este caso, la fórmula que habíamos, aquí está, la fórmula que ya hemos visto. La fórmula que dice, por aquí lo voy a anotar, sería integral de u a la n por du es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Y ya está.
Fue para eso nada más. Por ejemplo, aquí nos quedaría que u es igual a ¿cuánto? A x más 1. ¿Sí? La derivada de u es igual a ¿cuánto? Derivada de una constante 0, derivada de x, ¿cuánto nos da? De x. Aquí está la de x y es todo lo que ocupa, ya está completa. Es una integral que directa. En la parte de acá tendremos lo siguiente. U es igual a ¿cuánto? A x más 1. La derivada de u es igual a ¿cuánto? Derivada de una constante 0, derivada de x. Aquí está de x multiplicando a la u. No importa qué exponente tenga, mientras tenga aquí su derivada multiplicando, es directo. Podemos aplicar aquella fórmula. Acá también. U es igual a x más 1. La derivada de u es igual a la derivada de una constante 0, derivada de x, ¿qué más? De x. También es que es una integral directa. ¿Y cómo nos quedaría? Pues siguiendo aquella fórmula, voy a borrar esto de aquí y continuamos. Nos quedaría como igual a x más 1 elevado a la menos 2 más ¿cuánto? Menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Menos 2 que multiplica a ¿cuánto? A x más 1 elevado a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. Más 2 que multiplica, como es directa, sería a x más 1 elevado a la menos 4 más 1, ¿entre cuánto? Entre menos 4 más 1. Y como ya hemos resuelto las integrales, ya podemos añadir el más c, que es la constante de integración. Entonces, de este lado nos quedaría de la siguiente manera. Como que esto va a ser igual, más entre menos, menos 2 más 1, menos 1 más entre menos, nada más nos quedaría como menos x más 1 elevado a menos 2 más 1, menos ¿cuánto? Menos 1. Menos 3 más 1, menos 2, menos entre menos, más 2 entre 2, 1. Nada más nos quedaría como x más 1 elevado a la menos 3 más 1, menos ¿cuánto? Menos 2. Más menos 4 más 1, menos 3, más entre menos, aquí nos quedaría como menos. Después, 2 entre 3, 2 ¿qué? 2 tercios por x más 1 elevado a la menos 4 más 1, menos 3. ¿Más cuánto? Más c. Y ahí tenemos la respuesta. Y ya está. ¿Sí? ¿Fácil o difícil? ¿Está bien sencillo o no? Está bien sencillo y ya está. Ahí ya hemos terminado la integral. Si se fijan, no nos tardamos como el día de ayer, que sí fue un poco más laborioso, ¿va? Pero era porque les estaba dictando ahí un procedimiento. ¿Sí? Find. Muy bien. A ver, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Este fue el caso 2, ¿no? ¿Mande? Yo les paso asistencia. No, todavía no. No, todavía no. Al ratito.
pues si puedes entrar a la plataforma, pues sí tienes acceso a la materia. Bueno, entonces estás en la lista. Bueno, sería el 3, ¿no? El 3, ¿cuál fue? Factores con denominadores no lineales, creo que les puse ahí diferentes, ¿va? Perfecto, entonces vamos a ponerle 3x cúbica. 3x cúbica más, por ejemplo, vamos a ponerle menos 2. Menos 2x al cuadrado más 3 por x menos 1. Entre, por ejemplo, x cuadrado más 1 por x cuadrado más 2. Vamos a comenzar con este sencillo. Bueno, pues ahí tenemos esa integral a resolver otra vez. ¿Qué caso es? ¿Ustedes pueden identificar qué tipo de caso es o no? El caso número 3, ¿sí? Primero, identificar que la ecuación de abajo sea de mayor grado al de arriba. Por ejemplo, aquí tenemos x cuadrado por x cuadrado, x ¿qué? X cuarta. Aquí tengo x cúbica, que es el exponente de mayor grado. Entonces, el denominador es mayor al numerador. Entonces, tenemos que utilizar fracciones ¿qué? Fracciones parciales. Ahora, pregunta, ¿es lineal o no lineal? Es no lineal, porque aquí la x está elevado al cuadrado. Y también, ¿por qué? Porque aquí yo no lo puedo factorizar de manera que... Sí lo puedo factorizar, pero te quedaría de forma compleja. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes cuando llevaron ahí factorizaciones de segundo o ecuaciones de segundo grado, voy a borrar esto de acá. Cuando llevaron ecuaciones de segundo grado, le dijeron, no, pues si se puede factorizar, por ejemplo, x más 1 igual a 0. Positivo pasa a negativo. Te quedaría x cuadrado que es igual a menos 1. Para despejar x, aquí tendrías que sacarle raíz. Pero aquí, ¿existe raíz de menos 1? No, no existe raíz de menos 1. ¿Así estamos bien? Únicamente se deja como raíz de ¿qué? De menos 1 de quién? De y. O que x va a ser igual a ¿cuánto? X va a ser igual a 1 de quién? A 1 de y. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, así lo voy a dejar, para que no complicárselos un poquito más. Para tal caso no existen raíces ¿qué? No existen raíces negativas. Entonces yo no podría factorizar esto de dónde? Esto de acá, porque aquí me quedaría con raíces negativas y no hay raíces negativas. Por lo tanto, sigue siendo no lineal. En dado caso de que aquí fuese, por ejemplo, x menos 1, aquí sí se podría factorizar. Ahí ya sería muy diferente. Por ejemplo, x cuadrado menos 1 igual a 0. Negativo, positivo. X cuadrado es igual a 1. Sacamos raíz, se elimina. Entonces x va a ser igual a más menos que más menos 1. Aquí sí se puede aplicar lo que es la raíz porque el 1 es un valor positivo. Acá no se puede porque el 1 es un valor que es un valor negativo. Ahí sí no se puede. Pero como aquí es un más, entonces no se puede factorizar y por lo tanto queda dentro de los no lineales. Ahí está, por esa razón. Ahorita les estoy poniendo de manera directa, pero va a haber casos en los que tenemos que factorizar. Ustedes tienen que aplicar técnicas de factorización. Pues tengo que seguir borrando. Ahí está. Entonces, continuamos por aquí. ¿Cómo quedaría esta integral? Hay que descomponerlo en fracciones parciales. ¿Cómo sería? Bueno, sería que esto va a ser igual a ¿cuánto? Pues integral de... ¿Cómo lo descomponemos en fracciones parciales? Sería ax más b entre ¿cuánto? Entre x cuadrado más 1 más cx más d entre ¿cuánto? X cuadrado más que más 2. Ahora que ya lo hemos descompuesto en fracciones parciales, ¿qué es lo que debemos de realizar? Pues debemos de calcular el valor de A, de B, de C y quién más y D. Y ya está. Es todo lo que tenemos que realizar.
Es así de fácil, así de qué, así de sencillo. No está complicado. A ver, bueno, voy a borrar esta también de aquí. Muy bien. Entonces, nos quedaría como 3 por x cúbica, 3 por x cúbica, menos 2 por x al cuadrado, más 3 por x menos 1, entre x cuadrado más 1 por x cuadrado más ¿cuánto? Más 2. Esto va a ser igual a las fracciones parciales, aquella que sería ax más b entre x al cuadrado más 1 más c por x más ¿cuánto? Más d entre x al cuadrado más ¿qué? Más 2. Esto está dividiendo, pasa multiplicando. Si se dan cuenta es el mismo procedimiento que el anterior. Nada más cambia la manera en que se descompone en fracciones parciales. Pero todo el procedimiento es el mismo. 3 por x al cubo menos 2 por x al cuadrado más 3 por x menos 1 va a ser igual, dividiendo, pasa multiplicando, nos quedaría como ax más ¿cuánto? Más b entre x cuadrado más ¿cuánto? Más 1 más c por x más d entre x al cuadrado más ¿qué? Más 2. Y todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por x cuadrado más 1 y por x cuadrado más ¿cuánto? Más 2. Ya está. Eliminamos ahora términos ¿qué? Términos semejantes. Yo borro todo de una vez. Ahora eliminamos términos semejantes. Nos quedaría de la siguiente manera. 3 por x al cubo, 3 por x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x menos 1, que va a ser igual a x más b por x cuadrado más 1 por x cuadrado más 2, nos quedaría como ax más b por x cuadrado más 1 por x cuadrado más ¿cuánto? Más 2 entre x cuadrado más ¿qué? X cuadrado más 1, más por más cx más d por x cuadrado más 1 por x cuadrado más 2, cx más d multiplicado por x cuadrado más 1 por x cuadrado más ¿cuánto? Más 2. ¿Entre cuánto? Entre x cuadrado más 2. Ya está. Seguimos eliminando. Bueno, ahora sí vamos a eliminar términos semejantes. 3 por x al cubo menos 2 por x al cuadrado más 3 por x menos 1, que va a ser igual, x cuadrado más 1 entre x cuadrado más 1 se elimina y ya nos quedaría únicamente como que ax más b multiplicado por x cuadrado más ¿cuánto? Más 2. Más ¿cuánto? X cuadrado más 2 entre x cuadrado más 2 se van a eliminar y ya nos quedaría únicamente cx más ¿cuánto? Más d por x cuadrado más ¿cuánto? Más 1. Resolvemos estos dos binomios y ¿cómo nos quedaría? Multiplicamos a por x más ¿cuánto? Más b por ¿cuánto? Por, en este caso, x elevado al ¿qué? X elevado al cuadrado más ¿cuánto? Más 2. Resolvemos acá abajo y nos quedaría de la siguiente manera. Más por más, x cuadrado por ax nos quedaría como que ax elevado al cubo, más por más x cuadrado por b, bx elevado al cuadrado, más por más 2 por ax, 2 a que x más por más 2 por b, 2 que 2b. Realizamos la suma. Aquí nos quedaría como ax elevado al cubo más b por x al cuadrado más 2 por ax más ¿cuánto? Más 2 que 2b. Realizamos lo mismo de este lado. Nos quedaría cx más ¿cuánto? Más d multiplicado por x cuadrado más 1. X cuadrado por c por x, cx al qué? Cx al cubo más por más
más x cuadrado por d, dx al cuadrado, más por más. Aquí nos quedaría como que, como más, una por cx, cx más por más una por d, d. Realizamos la suma, cx cúbica, quedaría como cx cúbica, más d por x al cuadrado, más cuánto, más c por x, más cuánto, más d. Ahí ya tenemos las multiplicaciones realizadas, que es este binomio por este binomio de aquí por este binomio de acá. Ahora sí, ya podemos continuar de este lado. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera, que x cúbica, o bien 3x cúbica, 3 por x al cubo, menos 2 por x al cuadrado, más 3 por x menos 1, es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos dio la multiplicación de estos dos? Ax cúbica más bx cuadrado. A por x al cubo más b por x al cuadrado. ¿Qué más nos dio? 2ax más 2b. Entonces aquí escribo 2 por a por x más 2b. En el otro binomio que nos dio lo siguiente, cx cúbica más dx cuadrado, más c por x al cubo más dx al cuadrado. Después, más cx más d. Entonces aquí lo voy a escribir acá abajo. Más cx más cuánto, más d. Ahora ya podremos factorizar pues los términos, ¿no? ¿Cuáles son los términos aquí? Son los siguientes. Por ejemplo, todo lo que multiplica a x elevado al ¿qué? Al cubo, porque es el exponente de mayor grado. Entonces, nos quedaría ahora como 3 por x al cubo menos 2 por x al cuadrado más 3 por x menos 1 es igual a todos los valores que multiplica a x al cuadrado. ¿Qué valores son? Pues aquí está una x, que x cúbica lo multiplica a otra x cúbica, acá está, que viene siendo más c. Ahora, todo lo que multiplica a x al cuadrado. ¿Cuáles son? Aquí está una x al cuadrado, aquí está otro, aquí viene siendo b y ¿qué más? D. Entonces aquí escribimos b más d. Ahí está. Ahora las x, por ejemplo, aquí está la x. Sería más x, todo lo que multiplica a x viene siendo 2a, otra x por acá, aquí está, más c. ¿Sí? Aquí está, más c. ¿Más cuánto? Más los términos independientes. ¿Cuáles son los términos independientes? En este caso tenemos 2b y ¿quién más? D, más d. Ahí están todos factorizados. Ahora, ¿cómo lo vamos a representar? Nos daría de la siguiente manera. Por ejemplo, lo que multiplica a x cúbico va primero, después x cuadrado, después la x y el último los términos independientes. Aquí nos queda como a más que a más c, que va a ser igual a ¿cuánto? Como aquí el a más c lo multiplica la x elevado al cubo, lo voy a igualar con el coeficiente de x al cubo de este lado de la igualdad. ¿Qué coeficiente tiene? 3. Entonces esto va a ser igual a 3. Seguimos ahora con lo que multiplica a x al cuadrado, que es b más ¿qué? B más d. B más d va a ser igual a ¿cuánto? Como aquí lo está multiplicando la x al cuadrado, lo voy a igualar con el coeficiente de la x al cuadrado de este lado de la igualdad. ¿Qué coeficiente tiene? Menos 2. Aquí voy a escribir menos ¿qué? Menos 2. Ahora, ¿cuáles son los que siguen? El 2a más ¿qué? 2a más c. Por eso lo acomodamos de mayor grado a menor grado. 2a más c. Y esto lo voy a igualar con ¿qué? ¿Qué es lo que lo multiplica? La x. Entonces lo voy a igualar con el coeficiente de la x de este lado de la igualdad. ¿Qué coeficiente tiene la x? Tiene un 3. Entonces esto va a ser igual a 3. ¿Hasta ahí estamos bien? Aunque se van a eliminar. Bueno, esto va a ser igual a 3 y ya está. Ahora siguen los términos independientes. ¿Cuáles son? Estos de aquí. Los que no están multiplicados por ninguna x. ¿Serían cuál? 2b más d, que serían iguales a ¿cuánto?
pues serían igual al término independiente de este lado de la igualdad. ¿De cuánto es? De -1. Aquí está. Y ahí ya tenemos nuestro ¿qué? Nuestro sistema de ecuaciones. Hasta ahí estamos bien, que tenemos que resolver. Pero también están muy fáciles. ¿Por qué? Porque aquí únicamente es A más C y acá es B y D. Son totalmente diferentes y no tienen nada que ver uno con el qué, uno con el otro. Por ejemplo, este tampoco tiene nada que ver. Aquí es A más C y aquí es B más D. Por lo tanto, la ecuación 1 la vamos a resolver con la ecuación 3 y la ecuación que 2 la vamos a resolver con la ecuación que 4. De esta manera establecemos dos sistemas de qué, dos sistemas de ecuaciones. ¿Cuáles son esos? Pues A más C, que es igual a 3, y el otro que es 2A más C, que es igual a ¿cuánto? También a 3. Perfecto, ya está. Ahora, ¿cuál sería en este caso el otro? Bueno, el otro sería B más D igual a -2, y el otro también sería B2B más D igual a ¿cuánto? En este caso sería a -1. Ahí está, ¿sí? ¿Lo vieron? Sencillo, ¿no? Facilito. No está nada complicado. Aquí tengo mi sistema número 1 y mi sistema de ecuación número ¿qué? Número 2. Obtuvimos dos sistemas de ecuaciones de cuánto por cuánto. Pues de 2 por 2. Son sistemas de ecuaciones que ya podemos resolver, ¿o no? Eso ustedes ya lo pueden resolver de manera que sencilla. A ver. ¿Puedo borrar esto de acá o todavía no? ¿Ya? ¿De aquel lado también o todavía no? ¿De aquel lado? Esto de aquí, chavos, ¿de qué lado? Esto de aquí, esto de acá y esto de acá. Ustedes me dicen. Sí, profe. O igual puedo resolver un sistema acá de este lado. Aquí cabe. Voy a resolver el primero. Ahí está. Voy a resolver el primer sistema de ecuación. Por ejemplo, este de aquí. Que ya estoy viendo cuál sería en este caso, pues, su valor. Lo voy a resolver de la manera más sencilla y simple. Por ejemplo, yo ya les enseñé a resolver sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces es más fácil todavía. A más C es igual a 3 y 2A más C es igual a ¿cuánto? A 3. Por ejemplo, aquí lo voy a resolver por suma y resta. En este caso, arriba lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por -1 y abajo lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 1 y ya está. Esto nos quedaría como ¿cuánto? -1 por A, nos quedaría menos A, -1 por C, menos C, -1 por 3, que es igual a ¿cuánto? A menos ¿qué? A menos 3. Y ya está. 1 por 2, por 2A, por C y por 3 nos quedaría completamente igual. 2 por A más C igual a ¿cuánto? A 3. Realizamos. Suma de manera vertical hacia abajo, menos A y 2A, nada más te quedaría el valor de ¿quién? El valor de A. Esto y esto se van a ¿qué? Se van a eliminar. Menos 3 más 3, 0. Entonces tenemos que aquí A es igual a ¿cuánto? Tenemos que A es igual a 0. Y ya está. A es igual a 0. Perfecto. Ya tenemos el valor de ¿quién? De A. Y como ya tenemos el valor de A, sustituimos, por ejemplo, en la primera ecuación y calculamos el valor de ¿quién? De C. Nos dice que A más C es igual a ¿cuánto? Es igual a 3. Y como A es igual a 0, entonces 0 más C es igual a 3. Por lo tanto, C es igual a ¿cuánto? C es igual a 3. Ya tenemos el valor de A y el valor de ¿qué? Y el valor de C ahí. Entonces, ya podríamos continuar. Nos falta calcular el valor de B y el valor de ¿quién más?
de D. Creo que en primer tetramestre, cuando les di clases de física, por ahí yo les enseñé a resolver sistemas de ecuaciones de 2 por 2, ¿va? Entonces, bueno, no hay tanto problema con eso de ahí. Y ya está. Ahora voy a resolver el otro, que en este caso nos dice B más D igual a menos 2 y 2B más D igual a ¿cuánto? A menos 1. Perfecto, ya está, ¿no? Por ejemplo, vamos a eliminar las D's. Aquí a ver, ya está, así. Lo voy a multiplicar en este caso por menos 1 arriba y por 1 positivo abajo. El valor que está aquí positivo lo puse acá. ¿Qué valor multiplica la D? Un 1, que signo tiene positivo. Lo voy a poner como menos 1 o bien con signo negativo, para que aquí me dé negativo y pueda eliminarlos. Esto me va a ser igual a ¿cuánto? 1 por B, menos 1 por B, menos ¿cuánto? Menos B, más por menos 1 por D, D. E igual a ¿cuánto? Menos por menos más, 1 por 2, 2. En la parte de abajo, todo número multiplicado por 1 va a ser igual a ¿cuánto? Pues a 1. Al mismo valor, perdón, sería 2 por B más ¿cuánto? Más D, que es igual a ¿cuánto? 1 por menos 1, menos 1. Y ya está. Realizamos la división. Menos B más 2B, únicamente nos quedaría B. Esto y esto se elimina y por lo tanto aquí nos quedaría como ¿cuánto? 2 menos 1, 1. Entonces B es igual a ¿cuánto? B ya es igual a 1. Ya tenemos el valor de B. Como ya tenemos el valor de B, sustituimos en la primera ecuación y calculamos el valor de D. Nos dice que B más D es igual a menos 2. ¿Y cuánto vale la B? B es igual a 1. 1 más D es igual a ¿cuánto? Menos 2. Positivo o negativo. D es igual a ¿cuánto? A menos 2 menos 1. Por lo tanto, D es igual a ¿cuánto? Menos 2 menos 1. ¿Menos qué? Menos 3. Y ya tenemos ahí el valor. Ah, ok. Sí. Ah, bueno, está bien, gracias. Sí, sí. Ok. Ya está, ¿no? Tenemos valor de B, valor de D, valor de A y valor de ¿quién? Valor de C. Ahora ya podemos sustituir acá en la integral y poder ¿qué? Y poder resolverlo. Voy a ir borrando esto de aquí. Hasta ahí estamos bien, me imagino que ya lo han de haber anotado. Voy a ir borrando esto de acá. Esto de acá. Ahí está. Entonces, pues escribimos la integral, ¿no? Sería integral de ¿cuánto? De ¿cuánto vale A? A tiene un valor, allá calculamos de 0. Entonces sería 0 por X más ¿cuánto? Más B. ¿Cuánto vale la B? La B nos dice que tiene un valor de 1. Entonces sería 0 más 1. ¿Entre cuánto? Entre X al cuadrado más 1. Después nos dice que es más el valor de ¿qué? C por X. ¿Y cuánto vale la C? 3. Entonces aquí sería 3 por ¿qué? 3 por X. ¿Más cuánto? Más, acá nos dice que es más ¿quién? Más D. ¿Y cuánto vale la D? Menos 3. Entonces aquí vamos a escribir menos 3. Y todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre X cuadrado más 2. Ya está. Y todo esto por DX. Esto sería igual a ¿cuánto? Bueno, pues esto de aquí se va a eliminar y ya nada más nos quedaría como integral de 1 entre ¿cuánto? De una vez vamos a separar, nos quedaría como 1 por dx, aquí nos quedaría arriba como ¿quién? Como dx. ¿Entre cuánto? Entre x cuadrado más 1. Entre x cuadrado más 1. Más por más, bueno, aquí me quedaría como ¿qué? Como más. Nos quedaría como ¿cuál? Como integral de ¿qué? De lo siguiente. Más por menos, menos 3x menos ¿qué? 3x menos 3. Sí, adelante. Entonces aquí nos quedaría como 3 por x menos 3, ¿entre cuánto? Entre x cuadrado más ¿qué? Entre x cuadrado más 2. X cuadrado más 2 y todo por ¿quién? Todo por dx. Y ya está. Entonces, esto sería igual
nuevamente a tener la integral, está muy pequeño. ¿Integral de quién? Aquí hay una fórmula directa, ahorita se las voy a colocar. Primero vamos en este caso, a sustituir esto de acá, a separarlo. Nos quedaría como dx, ¿entre cuánto? Entre x al cuadrado más 1, más, separamos en la parte de aquí, al separar nos quedaría de la siguiente manera. El 3, como es una constante, lo puedo sacar afuera de la integral. Nos quedaría 3 por integral de x multiplicado por ¿quién? Por dx, ¿entre cuánto? Entre x al cuadrado más ¿qué? Más 2. Más por menos, pues nos quedaría aquí como ¿qué? Como menos. Separamos esto entre esto, nos quedaría como, y el 3 es una constante, pues va fuera de la ¿qué? De la integral. Menos 3 por la integral de ¿cuánto? De únicamente de x entre x al cuadrado más ¿qué? Entre x al cuadrado más 2. Y ahí ya tenemos las tres integrales. Separé esto arriba en ¿cuántas integrales? En este caso, pues, en 2. ¿Sí? Es algo simple. ¿O no? ¿Sí o no? Ahí está. Sobró un poquito, pero no sé tanto. Ahí está, ¿no? Bueno, la fórmula directa, aquí, x más 2. Tenemos que para resolver esa integral nos quedaría de la siguiente manera. Nos dice, u es igual a ¿cuánto? A x cuadrado más 2. Derivada de una constante 0. Y nos quedaría como derivada de x cuadrado, 2 ¿qué? 2 por x, ¿por quién? Por dx. 2 por x por dx. Aquí arriba ya tenemos la dx y la ¿qué? La x también. ¿Qué nos hace falta? El número 2. Lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 2 y afuera lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 2. Eso ya es una integral completamente ¿qué? Completamente directa. Ahora vamos a aplicar una fórmula nueva para esto de aquí, que hay una fórmula directa. Posteriormente, cuando veamos el método de sustitución trigonométrica, pues van a tener que realizar el procedimiento. Hasta ahí se los voy a mostrar. Vamos, déjenme. ¿Dónde está? A ver. Es este, ¿no? No, pues no está. A ver. Formulario. ¿Dónde estás? Creo que es este. Ah, que lo borré, va. Sí, es cierto. Pero está en plataforma, ¿no? A ver. Creo que sí está en plataforma. Sí, aquí está. Aquí está. Muy bien. Voy a anotar la fórmula acá arribita. Les dice que cuando ustedes tengan una integral que diga de la siguiente manera. Por ejemplo, integral de ¿quién? De du entre lo que es u cuadrado más a cuadrada. Esto será igual a ¿cuánto? A 1 entre ¿quién? Entre a multiplicado por el ¿quién? Por el arco tangente de ¿quién? De u sobre ¿quién? De u sobre a. Es lo que les dice. Obviamente tenemos que añadir el ¿qué? El más c. ¿Ok? Y ya está. Esa es la fórmula nueva. Creo que ensuciar, ¿no? Es la fórmula nueva que vamos a aplicar ¿en dónde? Pues aquí. ¿Y en dónde más? Acá. ¿Por qué? Porque aquí tengo una x elevado al ¿qué? Una x elevado al cuadrado. Y el más ¿qué? El más 2, que en este caso sería un ¿qué? Una constante o la constante de valor a. Por ejemplo, aquí tenemos que u es igual a ¿cuánto? U es igual,
O bien, u cuadrado es igual a ¿cuánto? A x al cuadrado. Y de este lado tenemos que a es a cuadrada es igual a ¿cuánto? A 1, ¿lo ven? Recordar acá, u es la variable y a es la constante. Aquí, ¿cuál es la variable? La x. ¿Cuál es la constante? El 1. Por eso, u cuadrado es igual a x cuadrado y a cuadrado es igual a ¿cuánto? A 1. Sacamos raíz, sacamos raíz, sacamos raíz y de ese lado también sacamos ¿qué? Raíz. Una raíz y un cuadrado se elimina, una raíz y un cuadrado se elimina, por lo tanto tenemos que la u va a ser igual a ¿cuánto? A x. Una raíz y un cuadrado se elimina, la raíz de 1 es igual a ¿cuánto? Pues a 1. Entonces, aquí nos quedaría que a es igual a ¿cuánto? A 1. Ya tenemos el valor de u y de quién? De a, que son los valores que nos piden en dónde? Aquí en la fórmula. Y ya está. Vamos a hacer lo mismo en dónde? En la parte de acá. Nos dice de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí la u cuadrado, ¿quién es? ¿Quién es la variable? La x. ¿Está elevado al qué? Al cuadrado. ¿Quién es la variable a? O a cuadrado. A cuadrado es igual a 2. Sacamos raíz de este lado, también de este lado sacamos raíz. Una raíz y un cuadrado se van a eliminar. Una raíz y un cuadrado se van a eliminar. Por lo tanto, la u es igual a ¿cuánto? A x nada más. Aquí sacamos raíz, acá también sacamos raíz. Raíz de a al cuadrado, pues se elimina el cuadrado y la raíz. Nada más nos quedaría que a va a ser igual a ¿cuánto? ¿A raíz de qué? A raíz de 2. ¿Por qué raíz de 2? Porque nos da 0. No recuerdo qué valor. Pero entonces no lo vamos a dejar 1 punto y ¿qué? 1 punto y fracción. Pero no lo vamos a dejar en decimales. Vamos a dejarlo en forma de raíz para trabajar con números exactos y no aproximados. Entonces, la primera integral, ¿cómo nos quedaría? Que esto va a ser igual a ¿cuánto? La fórmula ya que te dice, 1 entre qué? 1 sobre a. ¿Y cuánto vale a? A es igual a 1. Entonces sería 1 sobre ¿cuánto? Sobre 1. ¿Multiplicado por quién? Por el arcotangente de ¿cuánto? Allá la fórmula te dice u sobre quién. La función u sobre a. ¿Y cuánto vale la u? La u es igual a x. ¿Sobre cuánto? Sobre a, que es igual a 1. X sobre 1 y ya está. Ahora, más, esto de aquí ya es directo. Nos quedaría como que 3 medios por el logaritmo natural de ¿cuánto? De x cuadrado más ¿qué? Más 2. Menos 3, que multiplica ¿a cuánto? La fórmula ya te dice otra vez, 1 entre ¿cuánto? 1 entre a. ¿Cuánto vale la a? Pues raíz de 2. Entonces sería 1 entre raíz de 2 por el arcotangente de ¿cuánto? De u sobre a. ¿Cuánto vale la u? X. ¿Cuánto vale el valor de a? Pues raíz de ¿qué? Raíz de 2. Y hasta aquí sería la respuesta. Más que, obviamente, más la constante de integración. Bueno, aquí podemos seguir, en este caso, pues despejando, ¿no? Que esto va a ser igual a ¿cuánto? 1 entre 1, pues se van a eliminar. X en sobre 1, pues nada más te quedaría X. Y quedaría como arcotangente de ¿cuánto? De X más 3 medios por el logaritmo natural de X al cuadrado más 2. Menos por más, menos 3 por 1, 3 sobre raíz de 2 por el arcotangente de ¿cuánto? De X sobre raíz de 2, más la que, más la constante de integración. Y de esa manera es como quedaría el resultado. Y ya está, ¿no? ¿Fácil o difícil? ¿Está bien sencillo o no? Está bien sencillito. Nada más es cuestión de seguir las fórmulas y ya. Pero pues tienen que saber entender las fórmulas, ¿no? Es sencillo, muchachos. Casi, casi les digo, ahí está tu título, ve y ya, sé feliz. ¿Va? Casi, casi. Casi, casi.
ver, pantalla completa. Es este. Ahí está. Bueno, entonces, listos, chavos. No, estamos aquí contando algunas historietas, chavos, de una vida pasada. A ver, voy a borrar de una vez este lado. Pues ya lo terminamos. Vamos a hacer con el, ¿qué será? Caso 4, ¿no? Voy a borrar esto de acá. Ah, ya lo borré. Bueno, ya se acuerdan o no. Ahí está. Escribir mucho para borrar todo otra vez. Ah, mejor no escribo nada. Bueno, ya está entonces. Entonces, aquí vamos a escribir la integral de, vamos a ver, integral, por ejemplo, voy a escribirlo como x cuarta más 3 x cuarta más, vamos a ponerle menos, ¿no? Un menosito por aquí. Menos 4 por x al cuadrado menos 2 por x más 3, por ejemplo. Más 3. Y todo esto dividido, por ejemplo, entre x cuadrado más 1 por x cuadrado más 1 por x cuadrado más 1. Ya está. O se me hace que le voy a bajar un poquito más de nivel, ¿no? Para que no sea tanto. No se los voy a complicar mucho. Ahí está. Ahí está. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Ahí está, ¿no? Y todo esto por dx. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues descomponerlo en fracciones que fracciones parciales. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Pues integral de qué? De, como son completamente iguales, los puedo que factorizar y me quedaría como cuál, x menos 4 por x menos 2 entre ¿cuánto? Entre x al cuadrado más que más 1 y esto a su vez elevado al qué? Elevado al cuadrado. Son factores con denominadores no lineales repetidos. Porque son completamente iguales, lo expreso como uno solo. ¿Y cuántos son? 1, 2, por eso lo estoy elevando al cuadrado. Y todo esto multiplicado por ¿quién? Por dx. ¿Cómo lo descompongo en fracciones parciales? Sería de la siguiente manera. A por x más ¿cuánto? Más b, ¿entre qué? Entre x cuadrado más ¿qué? Más 1. Más, nuevamente, c por x más ¿cuánto? Más d, ¿entre cuánto? Entre x cuadrado más 1, pero elevado al ¿qué? Elevado al cuadrado. Y ya está. Y todo esto por ¿quién? Por dx. Ahora tenemos que utilizar el método de fracciones parciales. Ahí está. X al cuadrado menos 4 por x menos 2. ¿Entre cuánto? Entre x cuadrado más que x cuadrado más 1 elevado al cuadrado, que en este caso sería al valor de a por x más b entre x cuadrado más cuánto más 1 más cuánto más c por x más cuánto más d entre x al cuadrado más cuánto más 1 y esto a su vez elevado al qué? Al cuadrado. Está dividiendo, pasa multiplicando. Tenemos que x cuadrado menos 4 por x menos 2 va a ser igual a por x más cuánto, más b entre x al cuadrado más 1 más lo que viene siendo cx más d entre x al cuadrado más 1 y esto a su vez elevado al qué cuadrado. Y esto que está dividiendo lo pasamos de este lado a multiplicar como x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Realizamos propiedad distributiva y nos quedaría como x cuadrado menos 4 por x menos 2, que va a ser igual
al valor de a por x más cuánto, más b multiplicado por x cuadrado más 1 elevado al cuadrado entre x cuadrado más 1 y ya nada más. Más por más nos quedaría como c por x más cuánto, más d multiplicado por x cuadrado más 1 elevado al cuadrado entre x al cuadrado más 1 elevado al ¿qué? Elevado al cuadrado. Eliminamos términos semejantes y nos quedaría como x cuadrado menos 4 por x menos 2, que va a ser igual a x cuadrado más 1 entre x cuadrado más 1. Se elimina esto de acá y nos quedaría únicamente a por x más cuánto, más b por x cuadrado más ¿qué? Por x cuadrado más 1 más cuánto, c por x más cuánto, por d, x cuadrado más 1 entre x cuadrado más 1 al cuadrado y al cuadrado se van a ¿qué? A eliminar, quedándonos únicamente esto de aquí, que es c por x más cuánto, más d, y ya está. Multiplicamos esto de acá y nos quedaría como que x cuadrado menos 4 por x menos 2, que va a ser igual, multiplicamos a por x cuadrado, a x ¿qué? A x al cubo, más por más a por x por 1, a qué? A x, más por más b por x al cuadrado, bx al cuadrado, más por más b por 1, b, más por más c que cx, más por más cuánto, más d, y ya está. Ahora factorizamos las x elevado al ¿qué? Al cubo. Y nos quedaría como que x cuadrado menos 4 por x menos 2, que sería igual a ¿cuánto? Todo lo que multiplica a x elevado al cubo. ¿Cuáles son los valores que multiplican x elevado al cubo? Pues nada más el valor de ¿quién? De a. Ahora todo lo que multiplica a x al cuadrado. ¿Cuáles son? Aquí está una y nada más es 1. Entonces aquí sería el valor de ¿quién? El valor de b. Ahora todo lo que multiplica a ¿qué? A lo que viene siendo x. ¿Dónde están? Aquí está uno, acá está el otro. Únicamente sería más x, que multiplica a únicamente al valor de a más ¿cuánto? Más c. Entonces aquí voy a escribir a más c y ya está. Más los términos independientes. ¿Cuáles son? Más b más d. Más b más ¿cuánto? Más d. Y ya está. Entonces, de este lado voy a continuar. Nos quedaría de la siguiente manera, como que todo lo que multiplica x cúbica, en este caso viene siendo a, y el valor de a lo vamos a igualar con ¿qué? Pues lo igualamos con el coeficiente de x cúbica de este lado de la igualdad. ¿Tenemos x cúbica? No tenemos. Por lo tanto, a va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Después, ¿cuál sigue? En este caso sigue b. Únicamente nada más, o en este caso nada más b, que es igual a ¿cuánto? Como lo multiplica la x al cuadrado, lo vamos a igualar con el coeficiente de x al cuadrado de este lado de la igualdad. ¿Qué coeficiente tiene? Pues tiene coeficiente de 1. Entonces aquí voy a escribir 1 nada más. ¿Cuáles siguen? A más c. Entonces aquí voy a escribir a más c, que es igual a ¿cuánto? Como lo multiplica la x, lo voy a igualar con el coeficiente de x de este lado de la igualdad. ¿Qué coeficiente tiene la x? Menos 4. Entonces, a más c va a ser igual a menos ¿qué? A menos 4. Y ya está. Después, ¿qué es lo que tenemos? Términos ¿qué? Términos independientes. ¿Cuáles son? B más D. Entonces escribo B más D, que será igual a ¿cuánto? Lo voy a igualar con el coeficiente o con el término independiente de este lado de la igualdad, que en este caso es el menos 2. Entonces, B más D es igual a menos 2. Aquí ya tenemos el valor de A. Tenemos directamente que A es igual a 0, B es igual a 1. Entonces, si ya conozco el valor de A, puedo conocer el valor de C. ¿Cómo nos quedaría? Como A más C es igual a menos 4. ¿Cuánto vale A? 0. Entonces, 0 más C es igual a ¿cuánto? A menos 4. Por lo tanto, tenemos que C es igual a ¿cuánto? A menos 4. Ahí ya tenemos ese resultado. Entonces, ya también conocemos el valor de B. Sustituyo en la última ecuación y podemos calcular el valor de ¿quién? De la D. Nos dice que B más D es igual a ¿cuánto? A menos 2. ¿Cuánto vale la B? La B te dice que vale ¿qué? Que vale 1. Entonces aquí sería 1 más ¿cuánto? Más D, que es igual a ¿cuánto? A menos 2. Positivo, negativo. Entonces D va a ser igual a menos 2, menos ¿cuánto? Menos 1. Por lo tanto, D es igual a menos 2, menos 1, menos ¿qué? Menos 3. Y ya tenemos todos los valores. A es igual a 0, B es igual a 1, C es igual a menos 4 y D es igual a ¿qué? A menos 3. Entonces ya podemos sustituir ¿en dónde?
en la integral que habíamos calculado originalmente que está ahí arriba. Entonces vamos a continuar. Nos quedaría como que integral de qué? Integral. ¿Cuánto vale el valor de A? A es igual a 0. Sería 0 por quién? Por X más cuánto? Más B. ¿Cuánto vale la B? Pues la B nada más tiene un valor de 1. ¿Entre qué valor? Entre X cuadrado más 1 y ya está. ¿Más qué? ¿Cuánto vale la C? La C tiene un valor de menos 4. Entonces aquí voy a escribir menos 4 multiplicado por X más cuánto. Más el valor de quién? De D. ¿Cuánto vale la D? Ahí está, que es menos qué? Menos 3. Y todo esto dividido entre cuánto? Entre X cuadrado más 1. X al cuadrado más 1 y esto a su vez elevado al qué? Al cuadrado. Y todo esto multiplicado por qué? Multiplicado por la que? La de X. Y ya está. Entonces, esto será igual a tener, esto de aquí se va a eliminar y nos quedaría únicamente como integral de cuánto. 1 entre x cuadrado más 1 nos quedaría 1 sobre x al cuadrado más cuánto más 1, más, en este caso, vean, aquí tenemos más por menos, menos, más por menos, menos. Factorizamos el signo negativo y nos quedaría más por menos, menos. O bien, lo vamos a dejar así para que no se confundan mucho. Nos quedaría como más, ¿cuánto? Menos 4 por x, más por menos, menos 3, ¿entre cuánto? Entre x cuadrado más 1 al cuadrado. X cuadrado más 1 elevado al ¿qué? Elevado al cuadrado. Y todo esto por el diferencial ¿qué? Por el diferencial x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Integral de ¿qué? Esto ya lo vamos a separar en varias integrales. Una integral menos 4 entre x. Menos 4 entre x cuadrado más 1 sería la segunda. Y después menos 3 entre x cuadrado más 1 sería la tercera. Entonces aquí sería 1 por dx sería dx sobre ¿cuánto? Sobre x al cuadrado más ¿qué? Más 1. Multiplica más, vean, más por menos, aquí nos quedaría como ¿qué? Como menos, ¿qué? El 4 como es una constante lo sacamos afuera de la integral, sería menos 4 por integral de ¿quién? X entre todo el denominador, sería x por dx entre x al cuadrado más ¿cuánto? Más 1 elevado al ¿qué? Al cuadrado. Después, más por menos, menos. El 3 como es una constante lo sacamos afuera de la integral. ¿Y de qué manera nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo? Aquí lo vamos a poner como que, como 1 menos 3 por integral de ¿qué? De dx entre ¿cuánto? Entre x cuadrado más 1 elevado al ¿qué? Elevado al cuadrado. Y ahí ya tenemos eso de ahí. Esto de aquí es una integral directa, esto también ya es una integral directa, y esto que creen, todavía tendremos que aplicar caso de ¿qué? Caso de fracción parcial hasta calcular ese ¿qué? Hasta calcular ese valor, pero que de igual manera lo podemos resolver de manera ¿qué? De manera directa. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace. Esto sería igual a ¿cuánto? Bueno, pues sacamos los valores. Recordar la fórmula que hace rato puse por acá, que les dice que cuando se tiene, por ejemplo, la integral de du entre u cuadrado más a cuadrado, que es esto de aquí, es la fórmula que yo les puse hace un momento, es igual a ¿cuánto? A 1 sobre a por el arco tangente de ¿quién? De u sobre a, más ¿cuánto? Más c. ¿Cómo está el valor de a? Sin el exponente. ¿Cómo está el valor de u? Sin el exponente. Y ya está. Por ejemplo, aquí tenemos que u es igual a ¿cuánto? U en este caso, u cuadrado es igual a x al cuadrado. De este lado, a cuadrada es igual a ¿cuánto? A 1. Sacamos raíz, esto se elimina con esto y por lo tanto u va a ser igual a ¿cuánto? También sacamos raíz, esto se elimina con esto, u es igual a ¿cuánto? A x. Sacamos raíz aquí, esto con esto se elimina, sacamos a raíz a 1, raíz de 1 sería igual a ¿cuánto? A 1. Por lo tanto, a es igual a ¿cuánto? A 1. En la parte de acá tenemos lo siguiente.
U es igual a x al cuadrado más cuánto, más 1. Derivada de una constante 0. Y la derivada de u, derivada de x cuadrado, 2 que 2 por x, ¿por quién más? Por dx. Aquí ya tenemos la de x y la x, que son estos dos. Lo multiplicamos por 2 y afuera lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 2. Y ya está completo, ahora sí. Acá, ¿cómo lo tendríamos que resolver? Para allá vamos en un momento. Voy a borrar esta pequeña parte de aquí para continuarlo ahí. Y está muy sencillo, está muy simple. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? Resolviendo ya la primera integral, que u es igual a x y a es igual a 1, aquí está. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. 1 sobre ¿quién? 1 sobre a. Entonces sería 1 entre a. ¿Cuánto vale a? 1. Multiplicado por el arcotangente de ¿quién? De u. Aquí te dice U sobre A. ¿Cuánto vale la U? La U X. ¿Cuánto vale la A? 1. Entonces sería X sobre ¿qué? X sobre 1. Más, ¿cuánto? La integral de esto de aquí. Bueno, en este caso sería menos 4 medios por la integral esto de aquí. Automáticamente está completa. Sería como que logaritmo natural de x cuadrado más 1 elevado al ¿qué? Elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Más cuánto? En este caso sería menos 3 por integral de ¿quién? De dx entre ¿cuánto? Entre x cuadrado más 1 elevado al ¿qué? Elevado al cuadrado. Que eso todavía necesitamos ¿qué? Necesitamos resolverlo. Ahí todavía necesitamos resolverlo. Y ya está. Voy a borrar esto de aquí. Nada más esto de aquí. Ahí está. Esto sería igual a ¿cuánto? 1 entre 1, pues 1 por el arcotangente de ¿cuánto? X sobre 1, pues nada más nos quedaría la que, la x4 entre 2, 2, sería menos 2 por el logaritmo natural de x al cuadrado más 1 elevado a la que, elevado al cuadrado también. Menos 3 por integral de ¿cuánto? De dx entre ¿qué? Entre x al cuadrado más ¿cuánto? Más 1 y esta a su vez elevado al ¿qué? Y esta a su vez elevado al cuadrado. Ahora hay que resolver esta integral, ¿va? Ya nada más nos falta, terminen de escribir todo eso de ahí, me dicen para poder borrarlo y continuar resolviendo, porque aquí todavía no hemos resuelto esta integral. Todavía falta ahí. Váyanlo anotando hasta ahí. Son las 12:29, ¿qué hora salen? A las 3, ¿no? De la clase. Ahorita de cálculo. A las 2:30, ¿no? Ajá. 2:30, entonces son las 2:30. Perfecto. Entonces ya con eso vimos todos los casos, ¿va?